SAYL, el traicionero. Scheming, Suicida, intriga y traidor. Ya sabéis que es un lord legendario hechicero de norsca. Algo que define muy bien a SAYL es que es traicionero y mete puñaladas. La mantícora. O sea, es la de renombre, SAYL, The Faithless, el traicionero. The lands and lords of Norsca are brutal and dangerous. Correcto. But even further beyond the lands of wind and chill lies the mountain's end. A chaotic place, scarred by warring factions and the deceit of chaos sorcery. And one of these sorcerers, a scheme of guerra, has made treachery his domain. Ahí está el nuevo héroe legendario. Ahí está la bestia. Me pongo el primero, pa' toma. Cuando ves que nada después dice, joder, estoy solo. Ahí está. SAYL, Lord legendario. Ya sabéis que es un Lord hechicero, ¿vale? Que lo sepáis. Tiene Spell Intensity, o sea, intensidad de magia un 10%. Miscast Base Chance en 25%, la deformidad de la magia en 25%, Enable Poison Attacks por Kurgan Horseman Unique. O sea, tienen los caballeros Kurgan. Tiene ataque envenenado para el Lord Army. Hostia, eso es nuevo. Bueno. Dark Tower, Mountain Aim, o sea, está cerca de Katai, ¿vale? Que lo sepáis. Tiene por allí, tiene alentar, tiene no sé qué, tiene sangrado, tiene varias magias de inicio. Es un legendario que al principio es una mierda. Por esta está 40 de ataque, 33 de defensa, 360 de fuerza de armas, implementación de armadura, 15 de carga, 33 de velocidad, 30 de armadura. Es un lord que al principio es me. Es me. Has arrived from Mountain's End. Campaña de efecto no da. Lo da Dorkeser, que tiene ataque envenenado con él. Estamos muy al norte de Katai. Estamos a un pasito y medio. Estamos aquí y Katai es esto de aquí al fondo. Katai es esto de aquí. Todo esto de aquí es Katai. Cuando nosotros estamos al norte. Empezamos creo que es la torre siniestra, que es la que está justamente ahí de esquina. Ahí empezamos. Y eso es Katai. Qué divertido va a ser jugar con este. Va a ser muy divertido. Va a ser muy divertido el templete, el mamut templete de guerra. Ahí está la mantícora renombre. Las abominaciones, esta es la especial. La diferencia que hay con la especial, la normal es que la especial tira magia y las manos son mágicas. Ahí está, ¿veis? Estamos justamente en todas las esquinitas del lado de caos, en todas las esquinitas, en la Dark Tower, que es esa que está ahí en la esquina. Abajo a la derecha tendríamos Teshen, uno de Teshen, el vasallo de Norsca de Teshen que está justamente abajo. Y nos enfrentaremos a uno de Norsca. Este es el héroe, ¿no? Este es Valga, firme y noble. El héroe legendario, el nuevo que va a entrar también. Que es una bestia. Hostia, han cambiado las cosas con Norsca, ahora que me fío bien. Tenemos un rango de reclutar a Trolls, a los Female, Warriors, King Wall, Ice Wall. A todo lo que sea monstruo tenemos un rango más y más 4 de liderazgo. Secret Timing. Uy, nos ha enseñado un poquito rápido. Secret Timing tenemos lo mismo. A un rango de reclutar a todos los monstruos de Norsca, los mamú, algones, a la salamandra, a los dragones, a la mantícora. El gigante de Norsca también, se me ha olvidado. Y más 4 de liderazgo también. Campaign Movie Rain. Tenemos un Saga of the Stars. Tenemos un 5% más de movimiento a la campaña.
Campaign Live o sí 15% a todos los personajes y más un 15% de visión en la campaña. La línea de visión en la campaña. Sweet words and empty promises. I mean, get a load of that reliable status. Look at him. Never told a lie in his life. It can't be forgotten though that out here, actions can reign supreme. And SAYL is no Ahí slouch. está. Los Marauders, bueno, sí. Estos son los nuevos. Los Marauders Berserkers, los hombres Berserkers. En estadística no está mal, 50 de ataque, 29 de defensa, son malas defensas, pero claro, 57 de arma de daño con bono de infantería no está nada mal. His bag of tea from spellcasters who've fallen before him more than prove this. Playing as SAYL can be extremely interesting Hombre, as y he tanto, is a caster y tanto. lord for Norsca. My favorite SAYL spell has got to be the Night Maul. Vale, esta era la magia que tanto teníamos dudas si iba a ser una criatura así como así invocada, que en plan tú la puedes usar, pero no, al final la han usado como magia rompe línea. La han usado como magia rompe línea, ahí está. Y tiene la misma mecánica que Norsca, como los Norsca tienen lo mismo. Y aparte han metido lo de ejecutar a Lord, ¿vale? Que lo pone aquí. Perdemos 20 puntos de relación diplomática con el chaval por matar al líder. Y el líder de esa facción lo matamos permanentemente, ¿vale? No vuelve a salir ese Lord legendario. Si nos peleamos con otros de nosotros que lo matamos, ese Lord legendario lo perdemos para siempre, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Si así esto el ejecutor Lord, pone permanentemente. Tenerlo en cuenta que si matáis a Wulfric, por ejemplo, si lo ejecutáis lo perdéis para siempre. A Thro Diente de Oro también, si lo ejecutáis lo perdéis para siempre. Tener mucho cuidado con hacer tanto ejecuta el Lord, porque Wulfric puede ayudar muchísimo a SAYL, Thro puede ayudar muchísimo a SAYL, y yo me he hecho campaña con Norsca tanto con Wulfric como con Thro y viceversa. Y es muy guay que hayan metido esto, pero claro, esto hay que usarlo con mucho cuidado. Que lo sepáis, hay que usarlo con mucho cuidado. Sure, we could slog it out and repeatedly butt our heads against the walls until they collapse, but that's just so common, so typical. Cathay's used to that. Let's do something the harmonious thoughts wouldn't think we'd do. Let's use our heads, la gran muralla de defensa. I think it's high time we manipulated Cathay into a false sense of security. Vale, esta es una mecánica que trae 6. Es la nueva mecánica que trae 6 manipulaciones, ¿vale? His opponents and getting one over before the fight even begins. These can be used to bolster our forces. Y depende de lo que tiremos tiene un efecto. Por ejemplo, ganamos instantáneamente 250 spots, que es el recurso, el nuevo recurso que va a traer Norsca el día 4 de diciembre, ¿vale? Norsca, para que el que no haya visto ningún vídeo ni noticia nada, Norsca trae reward completo. Wulfric trae su propio reward, Thro Diente de Oro trae su propio reward, y en general Norsca trae también su propio reward, ¿vale? Que lo sepáis. Instant sums of spoils and vigor en batalla Taire. Creo que es vigor perdido y menos el del liderazgo. They can be used to make our básicamente es como SAYL, es como Slanesh, pero usando manipulaciones. There's all manner of ways to play with our foes and make them dance to our tune. But the key one we're interested in is infiltrating them. The plan is to infiltrate and build small outposts in foreign slots along the bastion, allowing us to toy with the Cathayans from the inside, which will surely crush their harmonic ideals as we advance to take the walls. We will, however, need to keep an eye on this, as the devotees of chaos will be watching. Lo están explicando aquí. Cuanto más devotos usemos, más peligroso se vuelve el caos. Will strive to keep him in check as and when they need to. Now, if we want to unlock the greater manipulations available to us, we're going to need to build chaos altars.
These buildings are pivotal to one of SAYL's victory conditions, the Dark Ritual. SAYL's ultimate purpose is to perform a grand ritual in his constant strive for power. He achieves that through the construction of Chaos Altars. This also brings the attention of the Empire, Lizardmen, and the High Elves, which try to prevent him of Todas achieving aquellas que his luchen contra el ultimate caos goal. vienen a por With nosotros. every altar constructed, SAYL gets one closer to Correcto. completing the ritual, enabling him access to higher level manipulations. Hay que tenerla They can also altísima. improve campaign movement or gains achieved from looting. They can also allow recruitment of a limited number of Chaos Warriors and Chaos Spawns. You might have also seen that they grant spoils and be thinking to yourself, botín, hey, hold spoil, on, that botín, looks shiny ganamos and 3 new, de and botín we'll por get there. turno. Don't you worry your little Norscan Que no está heart. mal. So, we know what we need, but how are we going to do this? Well, Zitan's getting a little too close for comfort here, and, buddy, I remember when I made the Drazov showcase. You took my chair when I needed it, and I haven't forgotten that. So podemos SAYL's ver going to take on cosas. Zitan's force Claro, podemos whilst ver we cosas raise de a ellos. new army to deal with what remains. Chaos Dwarfs aren't exactly the Y tienen los easiest of mismos, foes, los which is why campeones we del need caos one of también our los tienen best igual. guys for the job. And who better than a great gran shaman hechicero. sorcerer? Our sorcerer Se le han llamado sacerdote del fuego. Otro hechicero que en estadística al principio es 39 de velocidad, 35, 40. No tiene nada, todo el mundo sabe que es del fuego y varias magias is going to más. take the battle to the granite spikes and then go further beyond, to the greenskin armies and all those past the spiky hills, building chaos altars in some locations and sacking, pillaging and Los raising altares everywhere cuestan else to help us botín, build que up our dan los spoils. altares. And Hay que new tener Norscan muy en resource. cuenta I told el you we'd come botín. back to them. Hay que tener muy en So, cuenta. we're not interested really in building an economy or building a brand new home on new shores all the time. Sometimes we just want to burn things and take stuff. And you know Correcto. what? Lo que a We ti te do interesa con like Norsca shiny es arrasar things. todo el rato. We can use spoils to expedite Y building aparte de tree, Norsca, te edificios especiales que te cuestan botín crearlos. purchase certain research options, Y alguna or investigación if we también te feel cuestan like botín. it, we can spend them to build new homes in regions that aren't Norscan. Spoils, however, do come with a risk. Colonizamos. ¿Vale? Esta es una de las nuevas mecánicas para Norsca. Si colonizáis colonias que no son de Norsca, os cuestan botín, ¿vale? Si colonizáis ciudades, poblaciones, lo que queráis llamarlo como queráis, que son de territorio Norsca, os costará tesoro en vez de botín, ¿vale? Que lo If sepáis. we want to use those spoils, we need to make sure that the army that spawns when we sack Exactamente. settlements can actually Esta make es it la back to mecánica. one of our Si provinces. tienes como se puede crear mini comerciantes, por así decirlo, o mensajeros, por así decirlo, que lleven ese botín, si lo lleváis a una puerta o ciudad que vosotros tengáis, directamente se entrega el botín, I mean, ¿vale? we'll also Y lose esa some unidad no la marauders podéis as well, usar, which, sino directamente what a desaparece, shame. ¿vale? I mean, let's be honest, it's all about the ill-gotten gains. Whilst that's going on, SAYL's plans are going to take him on a ¿Podéis little usar journey. este ejército See, como ayuda SAYL para la might campaña? not be Sí. Norscan, but Pero even si la he can be metéis en la compelled ciudad by y the tenéis will un of the ejército hunt. fuera, ahí ya The no. blood-shriek Se jode. chimera, the voice of the wastes. La quimera del is grito de in our sangre, midst, la de and to renombre. tame this monster wouldn't just make the Norscans realize who's top skin wolf around here, but it'd also be incredibly useful in our war on Cathay. We're going to need to beef up our forces before we take on a chimera, though. Ahí está, vemos el Ideally, edificio we'll need some tough y damage el otro. dealers. So we're going to build up our retinue of marauder bearmen, as well as building towards Famir forces. We'll be kept in check by our new hero unit, the Famir Que aquí Noble. está The Famir nuestro Noble is a new monstrous hero that excels Señor. at fighting enemy Fimir noble legendario, ¿vale? En 125 de armadura, 77 de liderazgo, 50 de velocidad, 52 de ataque, 35 de defensa, 450 de fuerza, 40 de carga. O sea, esto es un bicho can va a ser buff difícil up de matar. other Famir and monsters around him and can be quite a danger on the battlefield. So SAYL's Totalmente. off on his little journey, and Va- might even va a pegar consolidate more of the bastante. lands north of Cathay, should that be useful to us. With him on his hunt, and our great shaman sorcerer heading out west, I'd say this might be an ideal Que time no for podemos entrar por la montage, puerta, no? no pasa nada, damos un rodeo. SAYL, in comparison to other Norscan lords, is much more attuned to chaos. But not only. He is a capable spellcaster and also serves with diplomacy as much as he does with the sword.
Totalmente correcto. Ahí está el imperio. Los marados de verme, los Great Weapon con armas a 2 manos. Y los de infantería normales. Tiene inmunidad a psicología, acechar, inmunidad a psicología y acechar, los dos. El whack. We might have got a little ambitious here. In our expansion into the west, we might have taken Grimgor's glory. Ahí viene And el we're whack. looking like a mighty fine replacement trophy. Gringos. Our sorcerer's army is pretty tough, but the forces of chaos have their eyes on us, so manipulations would be risky. We've made friends with Tamakan as well, but he's a little preoccupied right now, so we can't really rely Está on him. So we'll bañándose get en our sorcerer púrtula to y en pull back to granite infecciones spikes y en and pudrición. recoup before we try and stop Lo más típico de Grimgor. un And good luck, buddy. Llenar I tus really have a lugares feeling this won't de go well. peste y We pudredumbre. need to do what we can to bolster Para luego our own pelearte. forces in SAYL's army before we take the Chimera and be ready for whatever comes next. We're in a real hope for the best, realize we should plan for the worst because we've made enemies everywhere kind of deal. This isn't going according to plan. Buah, están guapísimos. Y tienen 3 cabezas. Buf. Ahí están los trolls de la peste. Ahí están los trolls de la peste. ¡Yeah! Un Hawkloven volador. ¡Pam! So we're Adiós, staring down the nuestro barrel hechicero. of our own actions. Our altars we spent time building have mostly been reduced to dust by Grimgor and his boys. He's also proving to be quite the unstoppable force, but now we have a chimera Que los on our pilas verdes side, como te sacan el and lugar. other forces have come to O join tienes us. un pedazo de So we're ejército just going to hit one Top- final top tier manipulation o to te give va a ser ourselves a imposible greater matarlo. demon. I mean, it's just one Pues te va a venir con el greater 40 estandarte, manipulation, la right? mayoría How van a ser bad can it monstruos. be? O tienes un tier altísimo de pelea y de mucha magia, o te va a ser imposible. El campeón del KD de Shen. Well, Surely matters Plague. might be bad, but SAYL's not going down without a fight. Grimgor might think he's the biggest dog in the yard, but let's show him what happens when you mess with the most treacherous sorcerer this side of the Bastion. Taking down Grimgor's army is a pretty tall order, but thankfully we've got a very tall fella. Muy alto y And feo. also a very Y angry, también hairy fella. este es otro de los que viene ahora con el is DLC. variant of the cursed add-in, where Tini, el not maldito. only it has Está, two que tira heads magia. and 2 different personalities, it can Con also la piquita. cast spells. That means a Tonto. giant that can cast Y spells. de tonto. Ten, ten. Ñam, ñam. Bjorkbergstruck is a formidable Bjorkbergstruck. legendary hero who is the leader of the Bearman and héroe is legendario one of para the Norsca. toughest when it comes to Hombre lobo. hand-to-hand combat. O He licántropo, can llamarlo como stay quieras. and keep those Es destructivo. 90 de armadura, 85 de liderazgo, 56 de velocidad, 50 de ataque, 53 de defensa, 495 de fuerza de arma, penetración de armadura, contra grande, 39 de carga, tiene regeneración, tiene furia asesina, tiene guardián, creo que tiene alentar, acechar, inmunidad a todo tipo y no sé cuántas más. O sea, ¿cómo no matas a esto primero? Te hace un Cristo. Te hace un Cristo en la línea.
That Doom Diver catapult that took out our Great Shaman Sorcerer is still here. Es un jodido cristal de aquí está nuestro Blood Quimera. Vale, la quimera esta es la especial, la de renombre. 80 de armadura, 85 de liderazgo, 85 de velocidad, ataque flamígero, ataque mágico envenenado, 64 de ataque, 48 de defensa, 520 de fuerza, de penetración de armadura, 45 de carga. Tiene aliento, tiene aliento combinado, ¿vale? Pero es un aliento normal, pero es combinado con las 3 cabezas, pues tiene 3. Así que nada, está bastante guapo. Ahí está. The Chimera is a single entity monster that is best utilized against enemy infantry. It has several different heads that can be quite dangerous, and you do not want to be standing in front of any one of them. Más vale que no Now te that we've quede. sown a little chaos in their artillery, Y los de las let's keep up criaturas, the esto está dreadful guapísimo. portents for Los their de las missile criaturas. line. The Dreadmon Los Dream Mauer que pueden ir bajo tierra, que no reciben nada de daño ni mágico, ni por artillería, nada. Mientras estén debajo de tierra son inmunes al daño. Y tiene una habilidad que es esta habilidad que es la que trae. Let's keep up the dreadful Que es esta, lo que hace es cuando sale de tierra provoca daño a su alrededor. portents for their missile line. Provoca daño a su alrededor. Dreadmon is a new unique type of monster that doesn't really move around the battlefield in a normal way. Se mueve bajo It tierra. can burrow Que under ahí the ground. está. Que lo que hace es eso, Ability Skill Transform. Sale bajo de tierra y provoca daño. Dura 3 segundos. Tienes 20% de And cooldown then para burst volverlo a out, ocultar. in a targeted location, whether that be behind enemy lines or fortifications. It can spit out venom. It's awesome. Even with our reinforcements coming in, this battle is turning a little bloody. Ahí está, lo But we're podéis starting to ocultar a los 20 Gringor segundos, lo regrets his ocultáis, metéis a choices. tierra. Se os ve el estandarte, pero no sabéis por dónde vaya a salir, pues bueno. Como no se le puede pegar con nada, podéis joder bastantes líneas enemigas. Se le puede joder bastante. So Grimgor's living up to his name. And the Chaos Gods have come to collect. And our altars are in ruins. This machination isn't working. We're gonna need to rethink this. But if you think this means that SAYL's ways will change, then you couldn't be more mistaken. SAYL will try again. And again. And again, if needs be. For there's always another scheme at hand, another leader to corrupt, and another demon to bind. He will have his way. Just like how you'll leave your thoughts in the comments and wishlist now. If you Guapísimo. fancy. Tengo unas jodidas ganas de jugarlo ya. Si te ha gustado este videazo, por favor, suscríbete, deja tu like, tu comentario, comparte el vídeo y al final del vídeo tendrás 2 opciones para ver más vídeos. ¡Chao!